Voces en el Cierzo es una exposición de escritoras en aragonés y catalán de Aragón con la que se pretende dar visibilidad al papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia en la literatura en estas dos lenguas. Yo soy una escritora tardana. Comencé a escribir ya bien gran para replegar a esas historias que me van contado tantas vegadas en la casa mía, y fue la primera vegada que yo escribía en aragonés y me parecía que escribía en chino. I no sabia com fer-lo. La meva experiència com a escriptora en català, en la meva llengua materna, es posa de manifest a la segona etapa de la meva vida. Les persones i les dones de la meva generació que hem nascut aquí a Aragó i volem escriure en la nostra llengua, penso que no ho hem tingut fácil. La literatura en aragonés y catalán de Aragón escrita por mujeres no se hizo visible hasta la segunda mitad del siglo XX. En aragonés despertó en los años 70 y 80 con autores de ambos sexos. La obra de mujeres como Lucía Dueso, Rosario Ustariz, Ana Tena o Carmen Castán es hoy muy valorada. Lo que he leído para yo, además de María Pilar Benítez Marco, llega poesía de Mariví Nicolás. Esas poesías de mucho sentimiento. Las escritoras en catalán más reconocidas fuera de Aragón comenzaron a dejar oír su voz en su tierra a partir de los años 80 de la mano de Teresa Claramunt, Teresa Yassà o María Pilar Febas, entre otras. Si parlem de poesia, Desideri Lombarte és un referent ineludible. En la narrativa i com a dones, per a mi, d'aquí, d'Aragó, han estat la Mercè Isbal, la Marta Montblanc, la Teresa Yassà. De gran importancia para el desarrollo de la literatura han sido las revistas de ámbito local, los premios literarios, los programas de fiestas y actualmente los medios audiovisuales y las redes sociales. Hi ha gent jove que escriu molt bé i que a través d'alguna publicació com la revista Temps de Franja y el suplement literari Estililocus. Con las escritoras representadas en esta muestra se ve el camino recorrido, el esfuerzo realizado, la pasión por preservar la riqueza de la lengua materna y la ilusión de continuar cultivándola literariamente. Les dones que escrivim en català a Aragó he vist que tenim un referent sempre que és la nostra terra i les vivències, i especialment les vivències d'infància de la gent d'aquí, allò que portam a dintre com a persones i com a dones. Les mullers han sigut les que han transmitido muchas vegades a cultura. Mientras coseban, charraban y eran unas grandes narradoras de replegar historias, de contarlas 1000 vegadas. Y yo animo a las mujeres a que continúen siendo esas narradoras tan maravillosas que han sido a lo largo de la historia, aunque los nombres suyos no aparezcan y se las haya llevado Cierzo. Las voces, las mujeres, tienen que continuar vivas. Voces en o Cierzo. Veus en els certs.